Bueno, vamos con la primera parte, con la lección 1, digamos, la recolección de los datos. Como mencioné hace poco, la recolección de los datos es el primer paso dentro de este sistema de estadístico en el cual necesitamos colectar datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, a mí me gusta explicarlo de esta manera, hablar del fenómeno. El fenómeno puede ser cualquier cosa de interés. Esa cosa de interés puede ser a nivel económico, a nivel social, puede ser a nivel de ingeniería, puede ser a nivel administrativo, puede ser a nivel dentro del mismo administrativo, recurso humano, puede ser por rubros y un gran etcétera. Sí, creo que se va entendiendo que es un fenómeno, una situación que está ocurriendo que me resulta a mí como investigador de datos de interés. Bueno, todo este fenómeno, bueno, podemos agregar el clima aquí, ¿no? El clima y demás. Entonces, todo este fenómeno es el que nos resulta a nosotros interesante y es el que vamos a utilizar para colectar los datos. Perfecto. Bueno, ya una vez que nosotros tenemos identificado ese fenómeno de interés, lo que vamos a hacer ahora es conseguir esos datos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, vamos a utilizar, vamos a ponerlo aquí, a conseguir los datos. ¿Cómo se consiguen esos datos? Utilizando instrumentos. Bien, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Bueno, aquí hay una gran variedad, hay un gran abanico, pero lo más comunes o los más conocidos son las encuestas. Por otro lado tenemos los experimentos y por otro lado tenemos las observaciones. Entonces, las encuestas pues van a ser instrumentos con preguntas abiertas, cerradas y de todo tipo, escalares, donde la persona va a completar cada una de esas preguntas y eso pues son la recolección de datos. En la otra, un experimento, podemos hacer un experimento de tipo AB, donde, bueno, aquí yo tengo una situación, llamémosle testigo, y por el otro tengo una modificación, ¿sí? Un experimento, es decir, bueno, algo que se hace siempre de la misma manera, y luego algo que vamos a hacer diferente. Por ejemplo, no sé, en servicio al cliente. Bueno, vamos a hacer una comparativa del servicio al cliente, cómo se hace en la actualidad, y luego vamos a ver ese servicio del cliente haciendo alguna modificación. Por ejemplo, no sé, vamos a agregar una oferta nueva o un trato nuevo para el cliente y vamos a ver cuál tiene más eficacia. Bueno, eso es un experimento. Y con ese experimento lo vamos a depositar toda la información, como mencioné, en una base de datos. Y esos datos, pues después nosotros los vamos a empezar a trabajar, a hacer comparación de medias y demás. Y por otro lado, las observaciones. Vamos a ver si me salen unos lentes aquí, bueno, más o menos así. Entonces, vamos a ver las observaciones, por ejemplo, las veces que se repite un fenómeno, un comentario, lo que sea. Y todo eso, al final de cuentas, lo que va a ocurrir es que independientemente del instrumento que nosotros utilicemos, por eso me gusta llamarlo el sistema de embudo, porque cualquiera de todas esas cosas que nosotros utilicemos son datos que van a caer en una base de datos, que es una matriz que va a tener más o menos esta forma. Aquí vamos a tener esta de aquí que son las columnas. Esta de aquí, de este lado, van a ser filas. Y acá adentro pues tenemos, lo voy a poner en otro color, los casos, ¿sí? O el dato ya de líneas generales, ¿no? Es bonito llamarle caso, pero si por alguien se pierde, también se le conoce como dato. Bueno, entonces ya tenemos el sistema donde partimos de un fenómeno que es una situación que nos interesa. Vamos a conseguir esos datos que los podemos hacer a través de encuestas, mediante experimentos u observaciones. Empezamos a observar y obviamente todo eso nos va a generar datos que los vamos a terminar poniendo en una base de datos. La cantidad de datos es infinita, la cantidad de entrada de datos es infinita. Eso va a depender un poco de la situación que estemos analizando.
Bueno, entonces aquí ya tenemos una forma en la cual van entrando los datos y para poder obtener esos datos simplemente vamos a utilizar un mecanismo muy sencillo que le vamos a llamar variables. Esas variables pueden ser, aquí lo vamos a poner, de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. ¿Sí? Cuantitativo porque es un número y cualitativo es porque es una especie de observación. Bien, entonces cuando nosotros tenemos esas variables, simplemente vamos a establecerle ahora a cada una de esas variables indicadores. ¿Y cómo es esta situación? Bueno, sencillo. Digamos que yo quiero medir la altura. Bien, esta va a ser mi variable. Y la altura yo la mido en metros. Entonces este va a ser mi indicador. Si yo quiero medir la altura, bueno, el indicador es en metros, ya está. Aquí le vamos a poner. Si otra variable que me llame la atención puede ser, por ejemplo, el tiempo de cocción, podría ser. Bueno, entonces la unidad de medida, en este caso el indicador, lo vamos a hacer en tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en salir un platillo? Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, el instrumento lo que va a hacer es tener un conjunto de variables y esas variables pues las vamos a medir a través de los indicadores. ¿Sí? Entonces, el instrumento, un instrumento, digamos una encuesta. Entonces, en esta encuesta nosotros vamos a tener varias variables, por ejemplo, bueno, de tipo cualitativo. Puede ser una condición, el estado emocional o el estado de ánimo. ¿Sí? Otro podría ser el color predilecto. Otro podría ser el género musical predilecto. Bueno, creo que se va entendiendo, ¿no? Son preguntas que no tienen un número como tal. En cambio, si lo hacemos de tipo cuantitativo, preguntas de ese tipo, por ejemplo, le podemos preguntar a alguien la edad, entonces la respuesta es un número. Le podemos preguntar sobre, bueno, la altura otra vez, que también va a ser un número. Podemos preguntar sobre los tiempos, que también nos va a dar un número. Otra pregunta podría ser el número de clientes, que también va a ser un número. Creo que ya se va identificando el patrón que siempre va a ser preferiblemente un número. Por ahí alguien podría preguntar y decir, bueno, pero si yo preguntase, un ejemplo, vamos a ponerlo ahí como una tercera vía. Si yo pregunto, dice, el estado civil, digamos que vamos a tener dos opciones, soltero y casado. Bueno, es más cualitativo, ¿no? Es una variable cualitativa. Sin embargo, yo la puedo codificar, 1 y 2, y esta codificación me va a poder hacer más fácil el análisis estadístico. Al final de cuentas, toda variable cualitativa tiene que ser transformada, preferiblemente de forma cuantitativa, que sea fácilmente numerada para poder identificar patrones. Bien, con los patrones, pues ya nosotros vamos a empezar a hacer la representación de datos y demás, pero eso lo veremos más adelante. De momento, esta es la primera lección sencillita sobre los datos. Así que espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente tema.